Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra el Señor. La palabra el Señor ya la vimos toda prácticamente. Ya la terminamos, pero tenemos que hacer las conexiones. Las conexiones de la palabra el Señor. Entonces, eso vamos a continuar porque ya las comenzamos las conexiones, pero la vamos a continuar. Así que si usted tiene su Biblia, vamos a ir a buscar la otra conexión de la palabra del Señor y va a estar en Apocalipsis capítulo 19. Vamos allá. Apocalipsis 19. Versículo 14. 19-14, y allí vamos a encontrar una palabra que nos va a ayudar a entender la palabra el Señor. Es conexión de la palabra del Señor. 19-14, y dice: y los ejércitos celestiales perdón que ando mal de la alergia. Y dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ok, ¿por qué palabra venimos aquí? Venimos por el lino finísimo. La palabra lino. La palabra lino finísimo quiere decir, es una palabra que es con la conexión directa de la palabra el Señor. O en pocas palabras, para ponerlo así, de esta manera, el Señor, como ya dije anteriormente, esa palabra el Señor es un título. El Señor es una persona construida de lino finísimo, espiritualmente hablando. Ahora, si traemos, por ejemplo, a lo físico, la palabra lino, ustedes se fijan en el lino, por ejemplo, la tela del lino, casi siempre el lino lo hacen en todos colores, pero la mayoría de los colores que se usan en tela de lino, voy a hablar en físico, ¿ok? Este lino es espiritual, pero vamos a hacer una comparación porque la Biblia así lo hace. La mayoría de los colores que usan las fábricas que hacen telas de lino son los colores cremitas y blancos, aunque yo he tenido una que otra prenda de lino en colores como rosados, morados, diferentes colores así, pero casi siempre, la mayoría de las veces, vamos a encontrar las telas o las prendas de lino en colores bajitos, colores pasteles que le decimos, rosita bajito, celestito, verdecito, cremita y blanco. Se usa mucho en el color crema y blanco. Entonces lo que el texto en realidad está diciendo es que estos ejércitos celestiales, que te está diciendo 19:14, dice: los ejércitos celestiales estaban vestidos de lino finísimo. Y los ejércitos celestiales, pues lo que es el pueblo de Dios que se viste espiritualmente
de trabajo de la obra. Por eso dice ejército. Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo del ejército de cualquier país, pero voy a usar, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos. Vamos a poner de ejemplo la Fuerza Aérea. Una persona que pertenece al ejército de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es una persona que al pertenecer a ese ejército tiene obligaciones, trabajos que desempeñar en ese ejército. No puede pertenecer al ejército de la Fuerza Aérea, cargar un uniforme, una bacha, un nombre, un qué sé yo, nada más solo por decir que pertenece al ejército. Es un soldado que tiene que producir cierto trabajo para pertenecer a esa organización. Entonces, de la misma manera, estos ejércitos celestiales que te está hablando aquí, que dice que estaban vestidos de lino finísimo, blanco y limpio y resplandeciente, te está diciendo entonces que no está hablando de simples congregaciones de la iglesia, porque acuérdense que la mayoría de las congregaciones, la mayoría de las personas que se congregan en las iglesias en estos tiempos, no son congregaciones de trabajo, no son personas que trabajan duro el evangelio en las calles, en las aldeas, en los montes. La mayoría de las congregaciones son personas que trabajan durante la semana en su trabajo normal, viven una vida normal y simplemente el sábado, el domingo o el martes o el día que escojan congregarse, van y simplemente se sientan en una silla, escuchan el sermón, gloria a Dios, aleluya, amén, y nos vamos para la casa contentos. Pero esa persona no tiene ningún tipo de trabajo de la obra del evangelio que lo identifique como cristiano. Entonces, lo que estamos tratando de explicar aquí es que si la palabra Señor en realidad quiere decir lino fino, porque esa es la conexión que nos está tirando, que la palabra Señor quiere decir lino fino, entonces lo que está diciendo el texto es que el Señor, ya sea el Señor Jehová o el Señor Dios o el Señor Jesucristo, el Señor es un Señor de trabajo. Por lo tanto, su congregación, su gente que lo rodea, pues tiene que ser personas de trabajo. No pueden pertenecer a ese reino nada más, así como expliqué, que tú eres un soldado de la Fuerza Aérea y simplemente comes allí, duermes allí, vives allí, pero tú no pagas ningún precio de ninguna cosa, no haces ningún tipo de trabajo. No hay manera que existas en un ejército así. Entonces, de la misma manera, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia productora del trabajo reinal. La cristiandad verdadera se conoce por sus frutos, y eso lo dice la Escritura y lo dijo el propio Cristo. ¿Y los frutos qué son? Pues los frutos es el trabajo. Los frutos no es que yo me congregue en una iglesia, gloria a Dios, aleluya, todos los domingos. Allí yo no tengo fruto. ¿Dónde están los frutos? No existen. Entonces los frutos es nuestro trabajo de la obra. No importa si el trabajo es de predicar, de evangelizar, de limpiar, vamos a decir, el edificio que le llaman iglesia, de barrer, de trapear, de cocinar, de vender comida para recaudar fondos para la iglesia o cualquier otra cosa, o que yo trabajo y colecto lo más que puedo de dinero para cuando los niños pobres en las aldeas comienzan su escuela, les llevamos lápices, cuadernos, mochilas o zapatos, etcétera, 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 porque la obra del Señor es todo lo que necesitamos. Entonces,
Esos son los frutos. Ese es el lino fino. Entonces una persona que solo se congrega no tiene el lino fino. Al no tener lino fino, no pertenece al Señor. Por eso es que en este tiempo, y bueno, incluso Cristo habló, dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, no toda persona que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dijo, solo entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, explico esto porque estamos hablando del ejército celestial del Señor. Muchas personas creen que este texto se refiere al ejército que incluye todas las congregaciones cristianas, simplemente porque una persona se congrega y ya, y eso no es así. Los ejércitos celestiales, por eso dice ejército, que quiere decir que es un soldado espiritual que ejerce un trabajo de soldado en ese reino, espiritualmente hablando. Entonces, nosotros cometemos en estos tiempos el error de pensar que porque nos congregamos, ya nosotros estamos bien con el Señor. Ya nosotros cumplimos con el Señor. Ya nosotros no necesitamos que esforzarnos y que hacer algún tipo de trabajo, porque ya nos congregamos, estamos bien. Y eso no es así. Lamentablemente, mucha congregación de las iglesias que hay en este 2026 se van a encontrar con una gran sorpresa en sus vidas. Y la sorpresa va a ser que en esta venida del Señor Jesucristo se van a dar cuenta que ellos necesitaban haberse convertido en un soldado del ejército celestial y no un simplemente creyente que con la mente cree. Acuérdense que el reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual, pero es espiritual en nosotros. Y nosotros somos personas que estamos vivas en un cuerpo físico donde necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos bañarnos, comprar ropa, vestir ropa, comida, tener casa o techo sobre tu cabeza. Y si puedes tener un carro, hay que tener hospitales, hay que tener escuelas, hay que tener clínicas, hay que tener bancos, hay que tener y tener y tener y tener para que el pueblo pueda suplir las necesidades que tiene. Vamos a suponer que yo hoy me enfermo de algo delicado y necesito ver un médico. Bueno, necesitamos un hospital donde me puedan hospitalizar y que el médico allí me pueda hacer todos los exámenes. Pero ese hospital, ¿quién lo va a construir? Mágicamente nuestro Señor Jesucristo va a bajar del cielo y va a construir las paredes, comprar toda la maquinaria y contratar los médicos. ¿O somos nosotros, el ejército celestial de Cristo, que lo tiene que hacer? Pues nosotros. Ajá, y si nosotros como iglesia nos acostumbramos nada más a ir el domingo bien cambiaditos a la iglesia, a sentarnos a gloria a Dios, aleluya, ¿qué tenemos allí? ¿Qué fruto hay allí de nuestro trabajo? Ninguno. Entonces, al no tener ningún fruto, entonces nosotros formamos parte del grupo que la Biblia dice que se cerrará la puerta. Entonces, por esa razón es que nosotros necesitamos producir ese lino fino. Y ese lino fino es en nosotros que lo producimos. ¿Y cómo lo producimos? Bueno, primero tenemos que empezar a estudiar la Biblia en orden. En orden quiere decir que tenemos que tener estudios bíblicos formales. Formales quiere decir que los estudios bíblicos están formados en una manera que el estudiante pueda
crecer, que el estudiante pueda avanzar en su educación bíblica y formarles también en el sentido que el estudiante sea una persona responsable, que asista continuamente a los estudios para que de esa manera el estudiante pueda madurar la palabra que está estudiando y pueda crecer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer una persona que se matricula en un estudio bíblico, ya sea en una iglesia o en una escuela bíblica o en un colegio bíblico o en una universidad bíblica. Y la persona empieza bien entusiasmada y va las primeras 3 semanas del estudio. Y ya para la 4ª semana ya aquello se le hizo aburrido, se le hizo fastidioso o siente que tiene otras obligaciones, vamos a decir, más grandes o más que tiene que cumplirlas a tiempo y ya ve que el tiempo está muy difícil para seguir asistiendo al estudio. Y entonces la persona bota el estudio o lo cancela o lo para en su vida y dice, ay, en la próxima vez que abran este estudio en 6 meses voy a volver a comenzar y entonces lo voy a hacer. Y en 6 meses vuelve a comenzar el estudio bíblico, que se vuelve a comenzar y vuelve y va otros 2 meses y no lo termina y lo vuelve a botar y así vive su vida. Esa persona nunca va a poder madurar la palabra. ¿Por qué? Pues porque es una persona primeramente irresponsable. Es una persona que no tiene seriedad en lo que hace. Si no es capaz de poder pagar el precio, de educarse bíblicamente hablando y de aguantar ya sea el sueño, el calor, el frío, el hambre, el dolor de los pies, por tanto que tiene que caminar para llegar a donde están dando el estudio bíblico, si esa persona no quiere pagar ese precio, pues entonces la persona nunca va a crecer bíblicamente hablando, nunca va a ser capaz de madurar. Y entonces al no madurar, pues cómo esa persona va a producir frutos del reino de Cristo, si ya frutos quiere decir trabajo de la obra. Si estudiar, que es mucho más fácil y que es para uno mismo, no eres capaz de lograrlo, mucho menos vas a ser capaz de producir fruto reinal para ti y para otras personas. Entonces, es bien difícil que este texto de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo se cumplan en nosotros si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de educarnos lo más que podamos y trabajar algún tipo de trabajo de la obra de Dios, porque la obra de Dios es todas las necesidades que hay. Entonces aquí dice que la palabra lino fino quiere decir el Señor, y es cierto, espiritualmente hablando, lino fino está hablando de un tipo de tela fina, que quiere decir un tipo de trabajo ministerial que tiene que ver con el Evangelio de Cristo, se le llama lino fino. También lino fino, también bíblicamente hablando, se le llama a cualquier trabajo que un hijo de Dios desempeña en su vida, que tiene que ver con ganar un sueldo, un trabajo normal, pero es un trabajo honesto. Es un trabajo que de alguna manera le va a servir a la persona como base para construir un testimonio espiritual en su vida. O sea, no es que ese trabajo que está ganando el sueldo va a ser el lino fino en sí, pero le va a servir de base para construir un testimonio de trabajo después sobre ese trabajo. Entonces, eso es lo que quiere decir entonces la palabra el Señor. La conexión es del lino fino. Y vamos a seguir viendo el lino fino en Apocalipsis 19, ahora el versículo 7 y 8. En el mismo capítulo, pero ahora 7 y 8. Y dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado. 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí ve? El lino fino es las acciones o es la acción justa de los santos. Y si es una acción justa, quiere decir que es una acción que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es una doctrina justa, es una doctrina sana, es una doctrina equitativa. Ok, justo quiere decir parejo, equitativo para todos. Entonces dice aquí que el lino fino son las acciones justas, ok, que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones. Entonces tiene que haber acción en ese ejército celestial para que se pueda vestir de lino fino. Si es un ejército celestial que simplemente cree en Cristo Jesús en su mente, tiene a Cristo aquí, yo creo en el Señor Todopoderoso, bendito sea Jehová, alabado sea, aleluya, amén. Eso no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando, repitiendo un montón de cosas que ni entendemos con la boca. Pero nuestras manos no tienen acciones de trabajo. Entonces, al no haber acciones, en esa persona no hay lino fino. No está vestida de lino fino. ¿Y de qué está vestida entonces? Pues espiritualmente hablando, de nada. En pocas palabras, no tiene nada. Y esa cita, esa cita bíblica de que no tiene nada, ya lo repetí, pero lo vamos a leer. Voy a buscar. Va a estar en Mateo 7. Mateo 7, déjeme ver. No me acuerdo si está en Mateo 7 o Mateo, permítame tantito. Sí, es Mateo 7:21. Ok, Mateo 7:21. Dice, refiriéndonos al lino fino de la esposa que dice que son acciones. Mire lo que dice. Dice el propio Cristo hablando. Así que, dice Mateo 7:21, así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quién conoceréis? A un verdadero profeta, a un falso profeta, a un verdadero evangelista, a un falso evangelista, a un verdadero cristiano, a un falso cristiano. Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, no todo o no toda persona que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, ahora mire, por ejemplo, lo que él habla en el versículo que sigue para este tiempo en el que estamos nosotros viviendo ahora. Ya yo expliqué que desde que comenzó el coronavirus, vamos a decir el 2020, al 2026 que estamos, ya pasaron 5 años. El coronavirus, lo que en realidad fue y es todavía, es un tipo de juicio, pero allí incluye cristiandad también, porque no me van a salir ustedes que el coronavirus solo le pegó a los drogadictos, a los ladrones, a los asesinos, a los súper borrachos, pero ningún cristiano le dio. Hay muchos cristianos que incluso ya se murieron de eso. Entonces, desde que comenzó el coronavirus hasta la fecha que estamos, ya nosotros estamos en este tiempo que voy a leer al versículo que sigue, el versículo 22. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día,
dijo Cristo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense lo que ellos le van a decir, Señor, pero en tu nombre profetizamos. Está hablando de profetas, ¿ok? En tu nombre, ¿ok? Echamos demonios fuera. Está hablando de evangelistas y misioneros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está hablando de evangelistas, pastores, todo ese legado. Y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Pero es en la misma cristiandad que él está diciendo eso, es a la misma cristiandad. Ni siquiera es una persona que no tiene nada que ver con la cristiandad. Él está hablando de la misma cristiandad. Pues sí, porque ya les dije que el problema del lino fino es que el lino fino se produce en nosotros con trabajo de justicia. Trabajo de justicia quiere decir que la persona primeramente hace un trabajo de la obra, pero en justicia, que quiere decir que aquel trabajo es honesto, es justo, allí la persona no se lucra económicamente de nada, simplemente la persona está haciendo un trabajo de justicia que otras personas necesitan. Vamos a suponer, voy a poner ejemplo, vamos a suponer que en la aldea, el barrio, el pueblo o la montaña donde yo vivo, yo tengo vecinos que están muy enfermos, que han caído con enfermedades terminales o difíciles o situaciones que están pasando y necesitan oración. Entonces, yo como cristiana tengo que buscar la manera de ayudarlos a través de la oración, orar por ellos. Si no pueden caminar, debo ir a sus casas a orar por ellos. Pero yo no debo de cobrar por esa oración ni dinero ni ningún tipo de cosa. Tampoco voy a ir a orar y a esperar que ellos me regalen algo, porque entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy desempeñando el Evangelio, pero en una manera hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque no estoy siendo sincera en mi corazón con el Señor Jesucristo en hacer un trabajo de justicia. Al mundo le muestro que estoy haciendo un trabajo de justicia, pero en realidad lo que yo estoy buscando es un lucro en ese trabajo. Estoy buscando lucrarme de ese trabajo. Es distinto, es diferente si voy a orar por una persona y la persona le place regalarme algo, regalarme un pollo, regalarme un mango, regalarme un aguacate, lo que sea. Es diferente porque eso es que la persona le nace de su corazón. Pero la iglesia ha caído en estos tiempos en muchísima avaricia. Y esa avaricia ha hecho que este lino fino del que estamos hablando acá en Apocalipsis, que es el lino del que la iglesia se debe vestir, ha hecho que nosotros como iglesia, como cristianos, no lleguemos a obtener ese lino fino. No es que el lino fino no está disponible para nosotros, el lino fino sí está disponible para nosotros, pero el problema es que hemos caído en el error del enemigo. El enemigo es un avaricioso y lo primero que hace es meternos ideas de avaricia, de que yo debo de tener y debo de tener y debo de acumular y debo de tener y debo de tener. Entonces ya hacer el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en una manera justa ya lo vemos que no nos conviene. Entonces decimos no conviene. No conviene porque yo voy a ir a tal parte, invertir tantas horas de mi día y ¿quién me va a pagar esas horas? Entonces ahí ya no hay vestimenta de lino fino porque la persona ya no se vistió de nada, de justicia. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que está haciendo es un trabajo que entre comillas es un trabajo de evangelio, pero es un trabajo de evangelio con intereses de por medio. Entonces
ya allí no hay lino fino. Por eso es que el Señor dice que en aquel día, refiriéndose ahora desde el 2020 del coronavirus hasta donde estamos, porque desde el 2020 ya entramos en ese espacio de la segunda venida de Cristo. O sea que la segunda venida de Cristo la tenemos a la puerta, por decirlo así. Entonces, ya entramos en este espacio. Quiere decir entonces que en este espacio de tiempo hay juicio para nosotros, no solo para las personas que se les llama mundanos, sino para todas las personas, incluyendo la cristiandad. La Biblia dice que el juicio de Jehová comienza por el púlpito, y púlpito quiere decir los líderes. Entonces, líderes de la iglesia. Entonces dice aquí, muchos me dirán en aquel día, refiriéndose a los líderes del púlpito. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí ve? ¿Por qué hacedores de maldad? Hermana, ¿acaso es malo cobrar uno por su trabajo? No, claro que no, pero por trabajo natural. Pero el trabajo espiritual, que es el que salva las almas y las vidas de las personas, ese trabajo no tiene sueldo. Es un trabajo sin salario, porque el mismo Cristo explicó cuál es el problema de un servidor de Jehová que es asalariado. Él mismo dijo, el asalariado, refiriéndose a un servidor del reino que gana un salario, dijo, el asalariado ve venir al lobo que se va a comer las ovejas, que el lobo allí es una representación de Satanás, del diablo, de toda la maldad. Y dijo, ve venir al lobo, y sale corriendo. Y deja que el lobo, deja que el diablo, dijo, se coma las ovejas. ¿Ve? Entonces, te está diciendo, él mismo lo explicó de una manera, de otra manera, y de otra manera, y de otra manera, que el servir a Jehová nuestro Dios tiene que ser de corazón sincero. De corazón sincero, la persona tiene que, primero, educarse bíblicamente unos buenos años para adquirir una base bíblica. Y ya que tiene una base bíblica, la persona tiene que empezar entonces a evangelizar las calles por radio, por esto, por aquello, como la persona pueda hacerlo. Y llevar el mensaje al pueblo lo más que la persona pueda, lo más conciso, sencillo, pero conciso el mensaje para que el pueblo entienda, y tiene que la persona hacerlo en honestidad de corazón. No puede involucrar en ese trabajo dinero físico, porque entonces al hacerlo la persona misma pierde la libertad que Cristo mismo le ha dado, y entonces la persona se convierte otra vez en esclavo del pecado. Y hay personas que dicen, mentira, ya que Cristo salvó a una persona, la persona nunca se pierde. La Biblia no dice eso. Todo lo contrario, la Biblia lo explica. Jehová explicó en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, dijo que cuando el pueblo de Israel, los pueblos de Israel que le servía a Jehová, que es Israel, que él le llama el siervo, explicó que cuando el pueblo de Israel, que era el siervo, cayó en manos de Nabucodonosor de Babilonia, dice, Jehová dice, hace esta pregunta, dice, ¿es Israel, dice, siervo? ¿Es Israel esclavo? Hace esas preguntas. Dice, ¿por qué pues? Dice, ha venido a ser esclavo otra vez. ¿De qué estaba hablando él en ese tiempo? Bueno, estaba hablando de todo el pecado mortal en el que cayó el pueblo de Israel en el tiempo del rey Nabucodonosor de Babilonia.
cayó en un tipo de pecado mortal donde Israel ya había sido libertado por Jehová y Israel volvió a caer en pecado mortal, entonces volvió a ser esclavo. Entonces, esa es la razón por la que les he venido diciendo que es importantísimo estudiar la Biblia para uno poder entender de que no porque nuestro Señor Jesucristo en un tiempo te sacó de una situación, que quiere decir que Él ya te libertó, ya Él te sacó de toda la destrucción que tal vez venías pasando, ya Él te libertó, ya eres salvo. Aunque estés aquí, literalmente ya eres salvo. Pero no porque seas salvo, eso no quiere decir que si tú empiezas a hacer las cosas mal en el trabajo reinal y lo empiezas a hacer y sigues haciéndolo ya por años y no corriges inmediatamente ese error, entonces pierdes tu salvación. ¿Por qué? Porque salvación quiere decir ser salvo de ser esclavo toda tu vida. Entonces ser salvo de ser esclavo para venir a ser rey y hijo de un rey. Entonces pierdes tu salvación y vuelves a la esclavitud del pecado mortal. De todo eso Cristo está hablando en este texto de Mateo 7. Yo simplemente, Él está hablando de todo lo que yo estoy explicando, solo que lo está hablando en otras palabras, pero el resultado es el mismo. Por eso Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice entonces, les declararé o les contestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y cómo les va a decir apartados de mí, hacedores de maldad? Y estos hacedores de maldad son su mismo pueblo. Pues sí, estos hacedores de maldad son su mismo pueblo. Pero lamentablemente es un pueblo servidor del reino que no entendió la Biblia. No entendió suficiente Biblia como para darse cuenta que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o la palabra de Dios en general se tiene que trabajar cuando se trata de evangelizar las calles, de tratar de alcanzar las almas y de educar al pueblo de Dios. Se tiene que hacer sin lucro. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que a nuestro Señor Jesucristo o a Jehová o a Dios les interesa salvar las almas. Entonces, si empezamos a cobrar por esas cosas, quiere decir entonces que solo las personas que puedan pagar un salario van a poder ser salvos. Y los que sean muy pobres, que no puedan pagar el salario de ese ministro, entonces van a ser condenados porque no pudieron pagar. Eso no es la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo es una doctrina equitativa, o sea, pareja, que tiene que ser parejo todo. No puede ser algo arriba y algo abajo, no, sino todo balanceado. ¿Ve? Entonces, este lino fino que estamos viendo aquí, donde habla de los ejércitos celestiales en Apocalipsis 19:14, que dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos al Señor. Ese ejército de lino fino celestial es un ejército de trabajo de la obra, pero de trabajo de la obra en honestidad, en rectitud. Un tipo de trabajo en el que no hay lucro de ninguna manera. Ese tipo de trabajo es lo único que va a tener peso espiritualmente en el reino para nosotros poder vestirnos de lino fino, poder calificar para vestirnos de lino fino. Entonces aquí en Mateo donde estamos,
Él explica que muchos dirán, dicen aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en Apocalipsis 19, 7 al 8, Él dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, dice, las bodas del Cordero. Y a su esposa, acuérdense que la esposa de Cristo es la iglesia, la congregación, y a su esposa dice se ha preparado, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y pues lamentablemente hay muchos problemas de esta situación en las congregaciones en este 2026, que por años los ministros acostumbraron a las congregaciones a que se sentaran y se sentaran y se sentaran en la silla, pero nada de trabajo. Entonces esa congregación se quedó sin lino fino. Y digo se quedó porque ya estamos llegando a la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo lo que quiere decir es un espacio donde la iglesia o la cristiandad va a entrar, donde el Señor nos va a llenar de trabajo de la obra de toda clase. Por eso se le llama la segunda venida de Cristo, o sea que quiere decir que es la venida para comenzar ya un reino sólido. Y para eso tenemos que estar primeramente preparados bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando tenemos que tener ya una buena educación bíblica para poder nosotros desempeñar esos trabajos. Y aparte de tener una educación bíblica bastante buena, tenemos que ya estar acostumbrados a hacer trabajos de justicia o trabajos de la obra. Pero si nosotros nos pasamos año tras año solo creyendo en el Señor y creyendo en el Señor y el gloria a Dios, aleluya y amén, y gloria a Dios, aleluya, amén, y bien contentos y bailando y gritando y todo eso, pero no tenemos el trabajo que nos identifique como productores de fruto para obtener ese lino fino, entonces ¿cómo nosotros vamos a entrar en ese reino y a desempeñar un trabajo reinal si nunca lo hicimos? Ni siquiera sabemos cómo hacerlo, por dónde empezar a hacerlo, cómo hacerlo. No sabemos porque pasamos años, nos hicimos viejos en la congregación sin trabajarlo. Entonces ese es el problema que tenemos. Pero bueno, vamos a dejar aquí el estudio de la palabra del lino fino. Todavía nos quedan conexiones para terminar las conexiones de la palabra del Señor. Todavía nos quedan unas cuantas conexiones, pero aquí nos vamos a quedar en esta parte del estudio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que hay que esforzarnos por producir fruto del reino mientras el Señor nos mantenga con vida y un poco de salud. Hay que esforzarnos para producir ese fruto reinal. El fruto reinal es primero en nosotros y después en nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros amigos, personas que nos rodean, ¿ok? Entonces es un trabajo bíblico, pero de justicia, ¿ok? Así que aquí los voy a dejar y espero en el Señor, que el Señor les guarde, cuídense mucho y nos vemos pronto.